antemano agradecerle de antemano la oportunidad que nos dan de compartir un tema que nos pareció de supremo interés. El tema no es nuevo, el tema ha estado siempre en la discusión, porque el doctor Cristian ahora les va a mostrar lo que ha venido sucediendo a lo largo de ese devenir de la enfermedad glomerular en el paciente diabético. Y el paradigma que se nos enseñó a muchos en la universidad es que todo paciente diabético que tenga proteinuria tiene una enfermedad renal diabética de fenotipo proteinúrico, o lo que antes llamábamos una nefropatía diabética. La intención de la jornada de educación continua de hoy es tratar de discutir un tema que sigue siendo materia de controversia en relación a qué tipo de enfermedad glomerular puede tener un paciente diabético. Si solo es la enfermedad que produce la diabetes o si puede ser el sustrato para que se dé otra enfermedad glomerular. En la noche de hoy, el doctor Cristian Espinosa, quien es internista de la Universidad del SINU, nefrólogo de la Universidad de San José, del Hospital San José de Bogotá, y que ahora trabaja en RTS Cartagena, nos va a presentar el caso de un paciente. Posterior a esa presentación, el doctor Carlos Orozco nos hará una discusión del estudio anatomopatológico de la biopsia que se le realizó, y el doctor Espinosa posteriormente redondeará la revisión de hoy, la correlación, con un breve marco de actualización de lo que es la enfermedad glomerular primaria en el paciente con diabetes tipo 2. Entonces vamos a darle inicio a la revisión de la historia clínica, que va a empezar presentando el doctor Cristian Espinosa. Ok, bueno, muy buenas noches. De antemano, gracias a todos por sacar un tiempo para nosotros, y queremos compartir un caso que nos trató de enseñar algo. Todos los días los pacientes nos enseñan algo. Entonces, para cumplir con el tiempo, empezamos. Bueno, esto es un paciente que nos consultó a nosotros, al servicio de nefrología, el 22 de abril del 2021. Era un paciente de 59 años, de ocupación conductor de buses intermunicipales, bachiller, y el motivo de consulta era que estaba edematizado. De hecho, el paciente quien los envía es el cardiólogo, porque el paciente venía con una historia de edema en miembros inferiores y una disnea de moderado de esfuerzo que lo habían catalogado como una falla cardíaca. El cardiólogo valora al paciente, considera que no es de origen cardíaco y lo remite a nefrología. Y se trataba de un paciente diabético, un diabético tipo 2, diagnosticado alrededor del año 2012, e hipertenso de casi unos 15 años de evolución. De madre diabética, y el paciente con antecedente quirúrgico, una endorrafia inguinal. Ya. Encontramos que era un paciente que llegó hipertenso, no controlado, efectivamente tenía un edema en miembros inferiores con fobia. Y dentro de los paraclínicos que trajo el paciente a la consulta, mostraba un paciente con una proteinuria importante y venía con una hipoalbuminemia y con una creatinina un poco elevada. Venía siendo tratado con valsartán, metformina, por lo cual se le hizo un diagnóstico como una enfermedad renal diabética, fenotipo proteinúrico, un probable síndrome nefrótico que, bueno, hasta ahora catalogado para la diabetes, y una hipertensión arterial no controlada. Al paciente nos llamaba la atención que vino con hipoalbuminemia, con una albúmina 2.76. Se le hizo ajuste de manejo, se le inició manejo con metformina palifosina y se le inició manejo con insulina.
Ella venía con muy mal controlado metabólicamente también, con una glicemia por encima de 300 y una glicosilada de 9.7. Y se le hizo ajuste de terapia antihipertensiva. Sin embargo, se consideró, dado la hipoalbuminemia, solicitarle algunos estudios secundarios y por el antecedente de la ocupación del paciente también se le buscar si tenía una serología infecciosa. El paciente se le dio un control, regresó a los 4 meses. Ya a los 4 meses el paciente tenía mejor control de presión arterial, un poco, todavía estaba con más control glucémico, pero nos llamó la atención que tenía una proteinuria, aumentó, ya no tenía, bueno, tenía casi 10 gramos del ingreso, ya tenía 18 gramos de proteinuria en 24 horas, la creatinina subió a 2.0 y un boom de 30. Y los serológicos estaban negativos. Se había ordenado una valoración por oftalmología y tenía incluso una retinopatía diabética moderada. Sin embargo, el aumento considerable de la creatinina, que pasó de 1.5 a 2.0, y la hipoalbuminemia, nos hizo sospechar que de pronto teníamos algo más en ese paciente. Por lo cual decidimos, digamos acá como dice, arriesgarnos a hacer que teníamos la duda, arriesgarnos a hacer una biopsia para ver qué más teníamos, que no estábamos tan seguros que fuera solamente diabético, a pesar que tenía retinopatía diabética y a pesar que era un diabético e hipertenso no controlado con factores de riesgo de progresión. Se le hizo la biopsia reporte nos lo llevó en el mes de noviembre, está reportada el día 17 de noviembre de 2021, una biopsia con 12 glomérulos, una biopsia que ya mostraba cambios en la membrana basal glomerular, un marcado engrosamiento, con unos cambios de, cuando observamos la biopsia, tiene unos cambios de nefropatía diabética, pero aparte de eso, el paciente tenía una inmunofluorescencia con IgM en la membrana basal y tenía un compromiso, tenía complejos inmunes subepiteliales y con un cuadro compatible también con una glomerulonefritis membranosa. El paciente cuando nos regresa, digamos, fíjense que desde abril hasta el momento que nos consulta nuevamente, ya en el mes de noviembre, cuando nos va a llevar la biopsia, ya tiene una creatinina 2.83 y un boom de 50. Por esa razón, decidimos incluso tener un deterioro rápido de su función renal, decidimos hospitalizarlo, hacerle todos los estudios, buscándole un secundarismo, que sería una membranosa, que teníamos la duda si era una membranosa primaria o secundaria, y evidenciamos que el paciente tenía ya una creatinina 2.83, tenía un engrosamiento de la curvatura mayor gástrica. Sin embargo, en la endoscopia lo que mostraba era una gastropatía eritematosa antrocorporal y se le mandó una biopsia gástrica. En la biopsia realmente fue negativa para malignidad. Se le mandó a repetir nuevamente la endoscopia un mes después y la endoscopia salió, no salieron cambios secundarios. El paciente le hicimos un control, le iniciamos manejo con metilprednisolona y se le catalogó como una membranosa primaria de alto riesgo, por lo cual se le inició un manejo con un esquema Ponticelli modificado, se le inició metilprednisolona, después esteroide intercalado con ciclofosfamida. El 17 de enero ya llegó con una creatinina 1.5, una proteinuria que seguía siendo nefrótica, tenía 11 gramos de proteinuria en 24 horas. Llegó un poquito más controlado, creo que la hospitalización y la insulinización. Ya tenía una hemoglobina glicosilada en 7.57, seguía hipoalbuminémico, con un perfil metabólico, probablemente también por los esteroides descontrolados. Y el día 19 de febrero, antes de comentar este caso, lo valoramos, tiene una creatinina 1.47, una hemoglobina de 12, cuando llegó anémico y una glucosa en 105. Doctor Ariza, no sé si el doctor Orozco alcanzó a ingresar para que nos dé más detalles de la biopsia, para tratar de hacer la discusión anatopatológica. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está, doctor Espinosa? Muy bien, doctor. Ok. Bueno, si me permiten compartir la pantalla, por favor. Sí, Cristian, deja de compartir para que el doctor Orozco pueda compartir. Sí, que creo que toca dejar de compartir para compartirla exactamente. Bueno, vamos a ver entonces los hallazgos histopatológicos en este paciente. ¿Me están viendo la pantalla?
Sí, señor. Ok. Entonces, vamos a discutir los hallazgos que encontramos en la biopsia. El doctor Espinosa mencionó algunos de ellos y el diagnóstico, pero sí quisiera ver, digamos, en qué nos basamos para realizar este diagnóstico. Los fragmentos de tejido que recibí de tejido renal pues eran representativos en el sentido de que tenían más de 10 glomérulos valorables. Esto es muy importante en términos de lo adecuado de la biopsia del material para ser analizado. Este tejido, como ustedes bien saben, una parte se procesa para microscopía de luz con sus coloraciones rutinarias y especiales, otra parte para inmunofluorescencia y otra parte para ultraestructura o microscopía electrónica. A simple vista y a menor aumento, aquí vemos los glomérulos, ¿sí? No hay unos cambios de cononicidad importantes realmente, pues vemos túbulos e intersticios, los túbulos están localizados unos al lado del otro, haciendo fenómeno espalda a espalda, no hay en realidad unos cambios demasiado importantes, o al menos en la baja magnificación de cronicidad. Sin embargo, pues aquí no va a pensar que lo están viendo, pero de todas formas, ya desde bajo aumento uno ve que en los glomérulos está pasando algo porque las membranas desde ya uno ve que están muy marcadas, ¿sí? Muy engrosadas. Y efectivamente, al aumentar la imagen, lo que vemos son glomérulos con un aspecto de las membranas basales más grueso de lo normal, ¿sí? Entonces, vamos a la historia y vemos que este paciente es un paciente con enfermedad diabética ya conocida, establecida, y en la hematocilina y eosina, que esta es la coloración que estamos viendo, vemos membranas gruesas. El primer ejercicio como patólogo que hago es, bueno, le achacamos el engrosamiento de las membranas a la diabetes. Podría ser primera posibilidad diagnóstica, digámoslo así. Seguimos viendo membranas gruesas. Aquí es una coloración de tricrómico en la cual se remarca la membrana en una forma muy importante en cuanto a su espesor. La coloración de Paz también es muy útil para ver las membranas. Aquí hay dos glomérulos, este de acá arriba y este de acá. En ambos vemos el mismo hallazgo. Y la coloración de plata, que es muy útil también porque se fija, se impregnan las membranas y nos va a permitir ver un poco qué está pasando allí. Si están desdobladas, si hay espículas, digamos con la coloración de plata podemos ver con mucho más detalle qué está pasando en estas membranas. Y si ustedes aquí afinan un poco el ojo en esta membrana de aquí abajo, ven que tiene como una serie de pelitos hacia arriba. Estas son las denominadas espículas o spikes, que ya a mí como patólogo con ese hallazgo morfológico en las coloraciones me está haciendo pensar que ya no es una membrana gruesa por enfermedad de base diabética, sino que podría tratarse de una glomerulonefritis membranosa como enfermedad primaria o secundaria, dependiendo del caso, pero en todo caso ya es una glomerulonefritis membranosa. Quiere decir que debo buscar en esta membrana inmunocomplejos. ¿Y cómo lo hago? Pues acudiendo al estudio de inmunofluorescencia que ahora le voy a mostrar. Parte de ese hallazgo en las membranas, esto es un vaso sanguíneo coloreado con tricrómico, que vemos, es un vaso que tiene un engrosamiento importante de la mioíntima, con una estrechez muy marcada de la luz, y adicionalmente vemos, aquí no se ve muy bien, pero en la hematocilina y eosina se ve material hialino reemplazando esta pared muscular. Entonces claramente estamos ante una arterioloesclerosis hialina por el hallazgo en estos vasos. En la inmunofluorescencia, debo aclararles que esta es la única imagen que no es del paciente por una sencilla razón. Lo traigo como demostración de lo que es una inmunofluorescencia positiva para inmunoglobulina G, característica de glomerulonefritis membranosa, pero la razón de que no es del paciente es porque este estudio de inmunofluorescencia se hace inmediatamente en un campo oscuro, como ustedes saben, utilizando una lámpara de fluorescencia, e inmediatamente se descarta porque horas después ya esto pierde brillo y ya no sirve. Y esta fue una biopsia del año pasado, de tal forma que yo no lo documenté en ese momento, no le tomé foto,
y no queda el estudio. Lo que no pasa con la hematocilina y con las coloraciones y con la microscopía electrónica, ese sí la tenemos en nuestro archivo. Pero en este caso lo que quiero es mostrarles la marcada positividad en la membrana basal de inmunocomplejos de tipo IgG como único hallazgo. No tenemos IgA, no tenemos complementos, no tenemos... A veces podemos encontrar algo de complemento, en este caso solo marcó algunas trazas, pero el predominio era de IgG. Posteriormente, ¿con qué nos vamos a ayudar para establecer el diagnóstico conclusivo? Con el estudio de ultraestructura o microscopía electrónica. ¿Qué vamos a ver en ella? Este estudio nos amplía muchísimas veces la membrana y ahí vamos a ser capaces de ver dónde están localizados en forma exclusiva los complejos inmunes y vamos a identificar que están sobre el lado subepitelial de la membrana basal capilar. Para orientarnos un poco, aquí lo que tenemos es un capilar, una asa capilar, y esta es su membrana basal. Esta que tiene forma de asa. Esta membrana lo que hace es delimitar el espacio urinario, que es este que tenemos aquí a la derecha, con el espacio intracapilar o intraluminal, ¿sí? Aquí tenemos la luz del capilar, el endotelio, la membrana y la célula epitelial o podocito que está hacia el lado urinario. Esta es la barrera de filtración, aquí es donde el plasma sufre la ultrafiltración, para lo cual tiene que haber una integridad absoluta de estos elementos histológicos, ¿no? Esta membrana debe estar absolutamente intacta, el podocito debe estar absolutamente intacto, y aquí lo que está pasando es que se nos están acumulando complejos inmunes de inmunoglobulina G sobre el lado subepitelial, como carcomiendo la membrana, para decirlo de una forma coloquial, y dejando unas espículas o unos pedacitos de membrana conservados, que es lo que vemos en la coloración de plata como spikes o espículas, ¿sí? Son pedacitos de membrana conservados entre depósito y depósito, ¿sí? ¿Y qué está pasando con el podocito? Por el sufrimiento de la membrana y la pérdida y la alteración en su estructura, el podocito sufre y se pierde, se aplana sobre la superficie externa de la membrana. De hecho, la membranosa, la glomerulonefritis membranosa, está catalogada como una podocitopatía en términos de fisiopatológicos a nivel glomerular. En conclusión, tenemos una glomerulonefritis membranosa. Este es un esquema de la clasificación que hacen estos autores, Heredia y Church, que es la que se sigue normalmente en patología para clasificarlas membranosas de acuerdo al estado en el cual estén y dependiendo de la localización de los depósitos. Cuando hablamos de una Heredia-Church clase 1, son apenas algunos depósitos que están tocando la membrana, como en esta imagen. La clase 2, que sería este caso, son las que están sobre la superficie de la membrana y dan depósitos, espículas entre los depósitos, que es lo que les acabo de mostrar. La clase 3 están los depósitos incorporados dentro de la membrana y se crea como una doble membrana rodeándolos. Y la clase 4, que es la de abajo a la derecha, es cuando ya la membrana está totalmente degenerada porque los depósitos se incorporaron y la alteraron totalmente en su estructura, ¿sí? Entonces estamos ante una clase 2 según esta clasificación de Heredia-Church. El comentario que le hice a la biopsia fue que pues, los hallazgos efectivamente correspondían a una glomerulonefritis membranosa que por su positividad en el estudio de inmunofluorescencia, entiéndase la exclusividad de depósitos de IgG y su morfología sugieren una etiología primaria. ¿A qué me refiero? Hay que hacer, como ya el doctor Espinosa nos comentó, la diferenciación entre una causa primaria o una causa secundaria de la membranosa, de las cuales hay muchísimas, infecciosas, autoinmunes, etc. Yo desde el punto de vista histopatológico puedo darme cuenta ante cuál estoy hasta cierto punto. ¿A qué me refiero? Si yo veo que además de IgG tengo un C1Q, si además de esto tengo depósitos en mesangio, si además de esto tengo depósitos subendoteliales, yo digo, hombre, esto es una secundaria, debe haber una autoinmune de base, ¿sí? Si tengo otros hallazgos, me va a orientar más
hacia una forma secundaria que a una primaria. En este caso parecía muy primaria, pero bueno. Adicionalmente, había una nefroarteriolosclerosis hialina de etiología diabética o hipertensiva con los vasos, los hallazgos vasculares que les mostré. Básicamente esto, como dijimos, no es, como dijo pues ya el doctor Amaury al inicio, esto no es nuevo, se observa, ya esto, me imagino el doctor Espinosa va a comentar casos puntuales y hacer un poco de revisión al respecto. Encontramos glomerulonefritis membranosas en pacientes diabéticos. De hecho, es uno de los hallazgos o una de las glomerulonefritis más frecuentemente encontradas. Y bueno, ya esto forma parte de su quehacer, no del mío, pero realmente se considera que es un problema, no tanto diagnóstico, sino de manejo, por lo que implica pues el uso de los inmunosupresores y las complicaciones y la complicación de manejar la glicemia en este escenario, ¿sí? Las infecciones, como en este artículo se evidencia. Entonces, de ahí la importancia del caso. Una cosa pues que tenemos que tener en cuenta es que todo paciente diabético biopsiado, para mí como patólogo, implica el reto de hacer esta diferencia entre si es una nefropatía diabética pura o tiene una enfermedad renal no diabética asociada, ¿sí? Entonces, mi ejercicio debe ir más allá de decir hay membranas gruesas, debe ser por una nefropatía diabética. No, hay que investigar si existe una enfermedad primaria de base. Esto es un recorderis de cómo se clasifica la nefropatía diabética desde la clase 1 hasta la clase 4, pasando por la 1, que son cambios leves de engrosamiento o moderados de engrosamiento de membranas, que este era el diagnóstico inicial cuando solo estaba viendo la luz, que efectivamente no fue. La clase 2A y la 2B, que son expansión mesangial, en un caso leve, en la otra severa. En la clase 3, una esclerosis nodular, la famosa quimiastiel Wilson. Y la clase 4, ya cuando tenemos un estado de glomerulosclerosis avanzada en más del 50% de los glomérulos. Este es un caso de la literatura, uno de muchos, en los cuales no solo hay una nefropatía diabética clase 4, viendo los nódulos mesangiales como los vemos acá, sino que hay una membranosa, como en este caso, en la cual vemos espículas y vemos inmunofluorescencia y vemos electrónica con depósitos. En conclusión, pues la nefropatía diabética, hasta el 33% de las biopsias que vemos los patólogos con nefropatía diabética tienen una glomerulopatía diferente a la nefropatía diabética, dentro de las cuales la membranosa es de las más importantes. Otros casos pueden tener una nefropatía por IgA o podemos encontrar posinfecciosas mediada por ANCAS, enfermedad de cambios mínimos o una glomerulonefritis colapsante también asociada. Entonces, básicamente las recomendaciones son utilizar toda la batería de estudios para hacer un exhaustivo análisis de la biopsia renal. ¿A qué me refiero? Luz, fluorescencia y electrónica para descartar la enfermedad renal no diabética. Si yo no utilizo fluorescencia ni electrónica, jamás podré saber si el engrosamiento de las membranas es por una diabetes clase 1 o es por una membranosa como en este caso. Adicionalmente, pacientes con glomerulonefritis membranosa hay que realizar, ojalá en la mayoría de casos en los que se requiera, ya sea en sangre o en tejido, una prueba de PLA2R, de fosfolipasa 2R, que como sabemos el 70% o más de la glomerulonefritis membranosa primaria están positivos y en las secundarias pues van a estar negativos. Y una cosa importantísima para mí como patólogo y para un adecuado diagnóstico es hacerlo en forma integral con ustedes como clínicos, siempre unos datos clínicos suficientes para poder realizar una adecuada correlación. Entonces, pues básicamente esos son los hallazgos desde el punto de vista histopatológicos que tuvimos en este caso de este paciente. Muy interesante porque pues digamos que fue un hallazgo no esperado, porque como bien lo dijeron, uno usualmente espera que encontrar el nódulo, encontrar hallazgos típicos de nefropatía diabética, y aquí tenemos una nefropatía primaria en un paciente con una clara historia de diabetes. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Ya dejo de compartir. Okay. Sí, doctor Cristian.
Ok. Bueno, efectivamente, doctora Arisa, contestamos las preguntas ahora con respecto al caso clínico o seguimos con la... Hagamos con la ya- breve revisión y ya respondemos las preguntas. Ok, listo. Bueno, al final realizamos las preguntas con respecto al caso clínico y qué podríamos hacer, qué no pudimos hacer, que estamos abiertos lógicamente a mejorar. Bueno, ya el doctor se nos adelantó un poquito, solamente quería recordarles a todos, recordemos esta clasificación actualmente y al final discutimos, este paciente se clasificó como muy alto riesgo, tenía un deterioro importante de la función renal. El paciente, recuerde que empezó con creatinina 1.45 y al final tenía 2.8 y tenía una disminución notoria, como le dijimos, de la tasa de filtración, muy rápido. Y por eso se le inició un manejo con un Ponticelli modificado. Bueno, al final te contestamos una pregunta. Bueno, entonces ya con respecto a la glomerulopatías primarias, el doctor Orozco se nos adelantó un poquito, pero precisamente cuando empezamos o tomamos la decisión de hacer la biopsia, se nos puso mucho, fueron demasiadas dudas y decimos, ¿estamos haciendo adecuadamente o no? Es un sacrilegio pedir una biopsia a este paciente que tiene un diabético no controlado, un hipertenso no controlado, un paciente que todos podemos decir tenía retinopatía. No, este paciente lo que tiene es una nefropatía diabética. Pero bueno, ¿qué encontramos en la literatura? Primero, si nos vamos a las guías nuestras, a la guía que salió de enfermedad renal diabética, publicado el año pasado, en el año 2021, por el doctor Jorge Rico, en el cual nos fuimos a la pregunta, ¿cuánto está indicada la biopsia renal en los pacientes con diabetes mellitus? Y si nos vamos a la guía, muestra que dice, esta guía no encontramos recomendación relacionada a cuándo indicar una biopsia. O sea, ya ahí tenemos una respuesta no encontrada. Y empezamos a buscar una serie de estudios para ver que habíamos vivenciado. Encontré este estudio hecho en China, es un estudio en un solo centro. Traté de coger los estudios donde más pacientes tenían. Y esto es un estudio donde eran 273 pacientes durante 15 años, en el cual se excluyeron los pacientes trasplantados, se excluyeron los pacientes con diabetes mellitus secundaria y aquellos pacientes con una neoplasia. Vemos que aquellos pacientes que ingresaron a esta revisión retrospectiva, de este estudio retrospectivo, y debe haber datos clínicos y de laboratorio. Si vamos a las indicaciones que hicieron para pedirle la biopsia, generalmente eran aquellos pacientes que tenían una proteinuria inexplicable, que tenían un deterioro de la función renal, que tenían hematuria de origen glomerular o que tenían un síndrome nefrótico de inicio agudo. Y ojo, la mayoría de las veces una afección renal en ausencia de una retinopatía diabética o pacientes que tuvieran un antecedente reciente de diabetes mellitus. Cuando vamos a la tabla 1, vemos que eran pacientes promedio, tenían 51 años. Fíjense que estos pacientes tenían retinopatía diabética un 13.6%. De estos 273 pacientes, 37 ya tenían una retinopatía diabética. Hipertenso era el 42% de estos pacientes de esta muestra. Y hematuria tenía el 68.9%. Y la proteinuria, efectivamente, la tenía casi el 95.6% de los pacientes. ¿Y qué encontramos? Que efectivamente el 24% de estos pacientes tenía una nefropatía diabética, pero la enfermedad renal no diabética era un 64%. Y ojo, había un componente mixto, como el caso de nuestro paciente que tenía nefropatía diabética más una enfermedad renal no diabética, que fueron unos 30 pacientes, que eran un 11%. Y si vemos, en esta tabla vemos que en los últimos años hay un aumento de la solicitud de biopsia en los pacientes con diabetes mellitus. Si comparamos el año 2000, vemos que había un número muy poco de pacientes que biopsiáramos. Y vemos, además de eso, que en los últimos años que se han hecho biopsias en estos pacientes, vemos que hay un aumento considerable de la enfermedad mixta y de los pacientes con enfermedad renal no diabética. En esta serie, que bueno, una serie asiática, vemos que la nefropatía diabética, la nefropatía membranosa en los pacientes con enfermedad renal no diabética era un 29.7%.
Y en el componente mixto, el 20% también era una nefropatía membranosa, pero también encontramos la nefropatía por IgA, que muy frecuentemente se halla en estos pacientes asociadas. Y tenemos la otra sin número de enfermedades glomerulares. Encontramos que había cambios mínimos, pacientes con nefritis intersticial, pacientes además con lupus o una enfermedad de cambios mínimos como mencioné. Pero es importante mostrar que la mayoría era nefropatía membranosa y nefropatía por IgA. Encontramos también, hay un metaanálisis publicado en el año 2017. Este metaanálisis buscaron todo lo que había en la literatura, no tuvieron fecha como tal, pero al final la restricción del tiempo fue hasta el 15 de septiembre de 2014. Esto fue una serie, sí, bastante grande. Ellos incluyeron todos los pacientes con diabetes que tenían biopsia renal, excluyeron solo aquellos pacientes con diagnóstico de la enfermedad renal diabética fuera en ausencia de una biopsia percutánea y los pacientes trasplantados. Al final quedaron 48 artículos y hubo una muestra aproximadamente estos 48 estudios, fueron 4.876 diabéticos en el cual se realizaron una biopsia renal. Y es importante que la mayoría, o mejor dicho, la mitad de estos pacientes eran biopsias o datos obtenidos antes del año 2000, el resto era posterior al año 2000. De estos 27 estudios fueron centrados en poblaciones asiáticas, 15% países europeos, 4 en Norteamérica y 2 estudios en África. No hay ningún estudio relacionado en Latinoamérica. Y vemos, aquí están todos los estudios, vemos que efectivamente ellos también tienen nefropatía por IgA, la necrosis tubular aguda, la nefroclerosis hipertensiva, la focal segmentaria, cambios mínimos. Pero lo más que quiero destacar es que digamos que cuando hicieron los estudios comparativos entre las poblaciones y demostraron que los pacientes asiáticos tenían mayor comparado con los europeos, había más nefropatía por IgA y comparado con los estadounidenses. Y la focal y segmentaria se encontraron más en los países europeos comparado con los estudios realizados en Norteamérica, con un 19 frente a un 10%. Y esto es una muestra considerable también, que fueron de 2.442 biopsias, 600 pacientes eran diabéticos. Y lo que hicieron fue buscar también durante el año 2011 en Colombia, y analizaron y encontraron que de esos 600 pacientes solamente tenían nefropatía diabética 226, un componente mixto fueron un 164 y una enfermedad renal no diabética 220 pacientes. Y cuando ya vamos a las indicaciones, efectivamente la proteinuria promedio, la proteinuria que tenía eran 5 gramos. Habían pacientes diabéticos tipo 1, ya había un poco más pacientes, habían blancos, había afroamericanos, habían hispanos acá también y habían asiáticos. Y el promedio de duración de diabetes por año, vemos que ya eran promedio entre en los pacientes que solo tenían una enfermedad renal no diabética, vemos que el tiempo era alrededor de unos 5 años, entre un promedio entre 3 y 10 años. Y el componente mixto, vemos que era alrededor de 10 años que tenía el paciente de evolución con diabetes mellitus. En este estudio clínico lo que encontramos es que el 43% aproximadamente de los pacientes, la patología que más encontraron aquí fue la necrosis tubular aguda, pero ojo, en esta serie que fue en Colombia, la focal y segmentaria fue los casos más frecuentes que se asociaron. Y ojo, con la focal y segmentaria secundaria, el 63%. Y la focal y primaria era alrededor de unos 6 pacientes. Pero encontramos también que había nefropatía por IgA, la tercera o cuarta causa era glomerulonefritis membranosa también. Y encontramos también pacientes con glomerulonefritis posinfecciosa, nefropatía por cilindro por mieloma. Entonces vemos que a medida que hacemos biopsia encontramos otras diferentes combinaciones y enfermedad renal no diabética, a pesar del tiempo de evolución que al final vamos a tratar de discutir cuánto es un diagnóstico de diabetes mellitus reciente. Los españoles sacaron en el año 2020, tratando de responder esta pregunta de nosotros, ¿cuándo biopsiar a un paciente diabético? Porque vuelvo y le digo, todos tenemos como cuando queremos pedir una biopsia a un diabético, bueno,
¿Está indicada o no está indicada? Bueno, ellos trataron de responder esto. Fue publicado por el doctor Florencio García y trataron de hacer un modelo predictivo de la enfermedad renal diabética y no diabética. Esta es la tabla 1. Vemos que el promedio de los pacientes también son 64 años y la duración de la diabetes aproximadamente del 10 años aproximadamente. ¿Y qué encontraron ellos? Que aproximadamente las biopsias que hicieron, que fueron en total 207 pacientes biopsiados, 81 pacientes tenían una enfermedad renal no diabética. Y de la glomerulopatía tenían 42 pacientes que equivalen al 52%. La nefropatía por IgA sigue siendo la primera en estos pacientes. Esto fue el grupo europeo, el grupo de inmunopatología español, y encontramos que también tenían membranoproliferativa, la nefropatía membranosa y también la focal segmentaria. Y encontramos un componente mixto, también algunos pacientes tenían ya una nefroangiosclerosis hipertensiva, un 16% aproximadamente. Ellos trataron de hacer a través de regresión logística multivariable para ver qué nos podía predecir más o qué valor predictivo tenía aquellas patologías que nos hiciera sospechar más en una nefropatía diabética. Y fíjate que ellos tienen, bueno, tener retinopatía diabética, digamos el primer factor de riesgo para tener una enfermedad renal diabética, la isquemia en miembros inferiores, es decir, tener una enfermedad vascular periférica. La proteinuria, digamos, fue también importante. El tiempo de evolución, más de 10 años, se considera que ya está más asociado a una enfermedad renal diabética. Pero la hematuria, vemos que la hematuria no fue eso. La hematuria es una característica de la enfermedad renal no diabética. Entonces, se nos vienen unos interrogantes y nos toca definir o bajo consenso en qué momento nosotros debemos hacer una biopsia en los pacientes con nefropatía diabética. Yo creo que todos estamos de acuerdo que la primera es la ausencia de retinopatía diabética en pacientes que tengan una proteinuria o una enfermedad renal establecida. En ausencia de una retinopatía diabética nos hace sospechar que probablemente esto no es diabética. Digamos que digamos, el consenso todo nos apunta. Otro es que hay una hematuria. La hematuria no es característica de la diabetes, de la enfermedad renal diabética. Que el paciente tenga un deterioro rápido de la función renal, que el paciente esté controlado, que sea un diabético hipertenso controlado y el paciente está empeorando. Y ya el diagnóstico reciente de diabetes nos hace haciendo la pregunta, ¿cuánto es el tiempo? ¿5 o 10 años? Porque si vemos en los estudios que les he presentado, la mayoría tienen un tiempo de evolución de 10 años cuando se le realiza el diagnóstico de la enfermedad renal diabética versus la no diabética. Es importante también que el componente mixto es aproximadamente un 10 o un 30%. O sea, podemos encontrar que los pacientes tienen un componente mixto y, ojo, el pronóstico de estos pacientes cambia si nosotros encontramos una glomerulopatía primaria. La terapia inmunosupresora le puede cambiar un poco la evolución de la enfermedad y cuando comparamos la enfermedad renal diabética, la enfermedad renal no diabética y diabética, es decir, el mixto y la enfermedad renal no diabética, el que mejor pronóstico tiene para no llegar a una enfermedad renal terminal y una terapia sustitutiva renal es aquel paciente con enfermedad renal diabético y el mixto, o sea, el que peor le va para llegar a una enfermedad renal terminal y terapia de reemplazo renal es la nefropatía diabética. Es decir, que si nosotros hacemos un diagnóstico adecuado, le podemos disminuir un poco o mejorar el pronóstico clínico a estos pacientes, por lo cual, digamos, esta pregunta o esta duda que tenemos, quizás tenemos que empezar a pedir un poco más biopsia en aquellos pacientes que tengamos dudas y no quedarnos con el diagnóstico que simplemente tiene una enfermedad renal diabética. Este paciente nos arriesgamos, este paciente le fue bien, tiene una creatinina actualmente de 1.5. Y termino con esta frase, esto fue el premio Nobel de literatura de 1998, el portugués José Saramago, que decía, no todo lo que parece es, no todo lo que es parece, pero entre ser y el parecer hay siempre un punto de entendimiento, como si ser y parecer fuesen dos planos inclinados, que convergen y se unen. Hay un declive, la posibilidad de incurrir por él en sí, así sucede. Se llega al punto en que al mismo tiempo se contacta con el ser y el parecer. Volviendo a la analogía con el caso que decimos, bueno, no todo lo que parece que sea nefropatía diabética, al parecer no es. Entonces, nos toca ir pensando en
en mirar otras alternativas diagnósticas y cuándo hacer un poco más biopsia en estos pacientes. Ok. Listo. Doctor Cristian, Dígame, mil doctor. gracias a usted y al doctor Orozco. Hay una pregunta en el chat que si se conocían los niveles de anti-PLA2R del paciente. Bueno, una de lo que le decíamos primero, sí, yo creo que sí hubiera sido muy importante tener los niveles. Nosotros tenemos una dificultad en Cartagena que no se procesan en la ciudad, se demoran demasiado. Este paciente ya tenía un deterioro severo de la función renal. El paciente tenía una creatinina en el mes de abril de 1.4 y una creatinina de 2.85 en el mes de noviembre, es decir, en 6 meses el paciente tenía un deterioro severo de la función renal, por lo cual lo calificamos de alto riesgo, pero sí estoy de acuerdo que teníamos que de pronto o tomar la muestra de los anticuerpos antifosfolipasa 2. Preguntan, el doctor Conde pregunta que si se realizó rojo Congo a la muestra. No, doctor Conde, no se le realizó rojo Congo por varias razones. La primera, porque digamos el compromiso histológico era como tan claro, del compromiso membranoso, los inmunocomplejos, capa lambda no mostraron nada raro, el material amiloide desde la hematoxilina se empieza a sospechar. Ya un patólogo con cierto entrenamiento, al ver la sola hematoxilina, sugiere que puede haber amiloide. Y por supuesto, si hubiese, digamos, nódulos en esta biopsia, es mandatorio hacérselo. Pero digamos que sí, es pertinente la duda, pero realmente nunca se planteó que existiese amiloidosis y la electrónica también lo descartó, porque acuérdense que la electrónica también tendría que mostrarnos las fibrillas de amiloide en estos casos. Hay acá otra pregunta, el doctor Cristian. ¿El manejo con rituximab versus el esquema Ponticelli? El doctor Cristian no tiene micrófono, lo tiene bloqueado. Perdón, disculpen. Bueno, en el alto riesgo, el algoritmo podemos utilizar ciclofosfamida rituximab, pero este paciente se catalogó con muy alto riesgo. El paciente tenía un deterioro importante muy rápido de la función y se consideró de muy alto riesgo. Por eso se le inició un tratamiento con un Ponticelli modificado. De pronto, si hubiéramos tenido un alto riesgo, podría caber el esquema con rituximab como la recomendación de la guía CADIGO 2021, pero este paciente se consideró muy alto riesgo. Un comentario, digamos, si me permiten, con la exposición del doctor Espinosa, muy buena, entre otras, me pareció muy clara. Y desde el punto de vista histopatológico, quiero hacer una aclaración muy importante con lo que tiene que ver con la glomerulosclerosis focal y segmentaria. En el estudio de Columbia que el doctor mostró, aparece que hay una incidencia de focal y segmentaria importante. Sin embargo, cuando hablamos de focal y segmentaria primaria, el número se reduce bastante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener mucho cuidado en el diagnóstico de glomerulosclerosis focal y segmentaria en pacientes, en biopsia de diabéticos. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad que compromete los vasos de entrada, los vasos que suplen la irrigación al riñón, al glomérulo. Esta vasculopatía lo primero que va a hacer es, como ustedes muy bien saben, a causar pérdida del parenquima renal, ¿sí? Se pierden glomérulos, se pierden túbulos, el intersticio va a tener fibrosis, etcétera. Y esta pérdida de tejido renal nos va a llevar a un proceso de esclerosis glomerular. Esta vasculopatía nos lleva al proceso de esclerosis glomerular, y esa esclerosis glomerular secundaria a esta causa no hay que confundirla con una glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria. ¿Cómo hacemos para diferenciarla? Hay que hacer, bueno, todo lo que les mencioné de la biopsia renal, y es muy importante la ultraestructura. Cuando nosotros encontramos una podocitopatía que no es difusa, que no es casi que completa, no podemos hablar de que estamos ante una focal y segmentaria primaria. Las secundarias son usualmente podocitopatías menos extensas,
asociadas al fenómeno de esclerosis, pero también asociadas inclusive a todo lo que vemos de fondo de enfermedad crónica de esos riñones, ¿no? Entonces, mi mensaje va a que es absolutamente necesario desde el punto de vista de histopatología hacer la diferenciación en el paciente diabético en cuando hablamos realmente de una glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria en un paciente diabético y una forma más común, a mi modo de ver, que es un efecto secundario del glomérulo por la vasculopatía diabética que ellos per se tienen, ¿no? Sí, de hecho se vuelve un desafío manejar estos pacientes, un paciente diabético. El uso de esteroides de altas dosis igual es muy complejo manejar la glicemia de estos pacientes, pero fíjese que lo que nosotros tratamos de enviar el mensaje también es que quizás podemos darle un mejor pronóstico a estos pacientes porque efectivamente las enfermedades glomerulares nos pueden tener un mejor pronóstico de enfermedad renal terminal, asumiendo todos los riesgos que puede conllevar la inmunosupresión. Y no podemos olvidar que los diabéticos tienen riesgo de todo, tienen riesgo de enfermedades autoinmunes, tienen riesgo de neoplasia, tienen riesgo cardiovascular, o sea, tener un paciente diabético realmente no es tan fácil como muchos piensan. Realmente el paciente diabético es muy complejo de todo punto de vista. Hay una pregunta que si consideran que el anti-PLA2R fuera o no hubiéramos ahorrado la biopsia. Realmente recuerden que era un paciente con diabético y miramos la heterogeneidad del diagnóstico de glomerulopatía en estos pacientes. Sí, el más frecuente, fíjense, en algunas series la más frecuente es la nefropatía por IgA. La membranosa en algunos casos está de primero y de segundo. Y fíjense que cuando mostramos los estudios asiáticos, la nefropatía por IgA fueron los más frecuentes. La focal y segmentaria fueron comparados un poco más europeos con los norteamericanos. Pero si vemos la focal y segmentaria también se presentan estos pacientes. Entonces, digamos, el anti-PLA2R, no sé qué tanto nos pueden ahorrar la biopsia. Creo que estos pacientes sí nos toca biopsiarlo porque nos toca mirar qué tipo de patología tiene el paciente. Sí nos ayudaría un poco a la hora de clasificarlo, como dice la guía CADIVO, pero también depende de otras cosas. Yo digo que en este paciente, como les mencioné, un paciente que estaba deteriorando muy rápidamente su función renal. El paciente tenía una creatinina 2.83. Ese paciente nos tocaba actuar para tratar de ayudarlo y bajarlo a esa creatinina basal que tenía el paciente. Y bueno, es un desafío, realmente es un desafío manejar a estos pacientes. Sí, doctor Espinosa, solo quisiera hacer un comentario con las series que usted nos presentó, porque al analizarlos todos, uno se da cuenta que tienen un sesgo, son estudios observacionales retrospectivos Correcto, la gran mayoría. O literal. sea que por ahí no podemos inferir cosas prospectivas, sino retrospectivas, pero nos sirve mucho. Cuando el estudio de Florencio son 200 casos, de un total de 2.000 biopsias, cogen 200 que son diabéticos, Correcto. y lo que resulta siendo enfermedad renal diabética es el porcentaje alrededor del 50%, el 59% por ahí, la mitad. Y uno va a otras series, a las series asiáticas, y uno encuentra que otra vez la enfermedad de las biopsias, de las 200 o 100 y pico de biopsias que se hicieron, las que están siendo puramente enfermedad renal diabética son, si acaso, la mitad. Correcto, sí El es. resto, el resto, hay un 50%, otra vez, el sesgo que tiene que son estudios retrospectivos, son o enfermedades glomerulares primarias o un cuadro mixto entre diabetes y la enfermedad primaria. Pero en todo caso, la reflexión que era la que hacíamos ayer, esta mañana en el pasillo, es que si uno se da cuenta, de pronto de cada 100 pacientes que uno ve diabéticos con proteinuria, solo la mitad probablemente tienen enfermedad glomerular por la diabetes. Y lo que usted mencionaba, el pronóstico de una enfermedad glomerular primaria es mucho más benéfico que el pronóstico de la enfermedad renal diabética. Lo que quiere decir, al final, como para resumir las dos cosas,
es que de pronto estamos dejando un grupo de pacientes que lo rotulamos como enfermedad renal diabética y a lo que lo ligamos es a un pronóstico peor, que más rápidamente llega a la enfermedad renal. Entonces, es la reflexión de lo que tanto hemos hablado alrededor de este caso. Hay una preguntita más por acá, doctor. Terapéuticas que puedan mejorar el pronóstico, hace el doctor Conde, en relación a la enfermedad glomerular diabética y a las glomerulonefritis primarias en pacientes diabéticos. Pues no sé qué podría decir, doctor Cristian. Y no, hace un comentario que efectivamente lo que dice que tomar decisiones con la biopsia nos puede ayudar a cambiar y a hacer otras terapéuticas que nos puedan mejorar el pronóstico. Sí, es más que todo, yo creo que la reflexión de hoy es eso. Si tenemos la duda, biopsemos y miramos qué encontramos. Ojo, no estamos diciendo que ahora que hay que biopsiar a todos los diabéticos. Eso está claro, pero hay una duda, ese que tengamos la duda, ese paciente que nos dice, oh, se está haciendo un deterioro rápido de la función renal, ¿qué estará pasando en estos pacientes? Y la reflexión que fije, que lo que miramos es que lo que estamos hablando del pronóstico. El pronóstico es que nos cambia si encontramos algo diferente a la diabetes. Si ya estamos seguros que efectivamente es una nefropatía diabética, listo, la seguimos manejando y ya sabemos que el pronóstico al final de ese paciente de la enfermedad renal terminal va a ser muy alto. Y ya sabemos que la mayoría de los ingresos hoy actual de las unidades renales siguen siendo los diabéticos. Pero la reflexión es que yo creo que nos toca con los diabéticos mirar cuando piden más biopsia. Cuando nosotros vemos, y como yo les mostré esa serie china, vemos cómo a medida del año 2000 cada vez se pide un poco más biopsia en los diabéticos. O sea, ya está la duda y ante la duda nos toca buscarla. Hay otra pregunta. Dice, ¿se están utilizando los pacientes que lo tienen como seguimiento para valorar la respuesta? Sí, los antiplar 2 nos pueden ayudar a mirar cómo va a ser el pronóstico de los pacientes. Pero ojo, este paciente tenía un pronóstico, digamos, de muy alto riesgo de progresión porque era un paciente que cumplía con más de los 2 criterios y ese paciente, a pesar de que no tuviéramos un APLAR2R positivo, era un paciente catalogado como muy alto riesgo. Digamos, el APLAR lógicamente hay que usarlo, claro que sí, pero en este caso realmente era un paciente ya clasificado con muy alto riesgo. Ahí los niveles, digamos, no nos iban a cambiar la conducta clínica, porque la conducta como tal, el pronóstico, ya hablando ya de la membranosa, el pronóstico nos cambia según el riesgo. Recuerde que si es un bajo riesgo, nosotros observamos. Si el paciente es alto riesgo y ya con el estudio Mentor, ojo, en el estudio Mentor fueron en pacientes que eran pacientes de bajo riesgo. Por eso en los pacientes de muy alto riesgo no se recomienda, sino la terapia sigue siendo el esquema Ponticelli. En el paciente de muy alto riesgo, este paciente tuvo una pérdida más del 30% de su tasa de filtración glomerular en menos de 6 meses y una creatinina en 2.89. Entonces, digamos, ahí podríamos, digamos, yo lo que estoy diciendo no es que no hay que hacer el APLAS2R, claro que hay que hacerlo, hay que pedirlo, pero también toca mirar y aterrizarlo al esquema nosotros. Nosotros desafortunadamente los niveles nos llegan, el último paciente que le pedí ya lleva 3 meses y todavía no nos han llegado. Comentario adicional un poco para reforzar el concepto de lo terrible, por así decirlo, que es la diabetes para el riñón y que la nefropatía diabética per se es de peor pronóstico, es que aquellas biopsias que veo que no son enfermedades ni mixtas ni glomerulopatías de otro tipo, sino que son diabéticas. De hecho, cuando me las mandan, ya es lo que veo casi siempre son nefropatías diabéticas en estado avanzado, clase 3, con múltiples nódulos de Eccleston-Wilson, o sea, son pacientes con un grado de glomerulosclerosis bastante importante de nefropatía crónica. Entonces, digamos que para hacer como el parangón un poco de que sí, efectivamente, aquellos pacientes que no son glomerulopatías diferentes a la diabetes, ya son casos de diabetes bastante avanzados y con un severo compromiso desde el punto de vista histopatológico. Bueno, quisiera darle las gracias al doctor Espinosa por toda su revisión, al doctor Orozco, que también nos acompañó y fue el eje
de esta revisión, igual que el doctor Cristian. Tuvimos algunos contratiempos al principio que obviamente fueron evidentes por razones tecnológicas. A veces dar el primer paso cuesta un poquito, pero no porque nos tambaleemos nos vamos a quedar, no nos vamos a caer. La jornada de educación continua continúa el 15 de marzo a las 7 de la noche. El doctor Víctor de las Priellas va a darnos una charla sobre mitos y realidades en nefroprotección. Va a tratar de aclarar dudas sobre el uso o no uso del ácido fólico, el complejo B, el uso indiscriminado de carbonato de calcio y de calcitriol, el uso temeroso de algunos antihipertensivos. Y esas dudas van a quedar despejadas en la charla con el doctor de la Espriella. Vamos a corregir lo que pasó, que fue algún inconveniente con el link de acceso, y esperaremos que para dentro de 15 días las dificultades que hoy tuvimos sean superadas. Nuevamente, dentro de un mes tendremos una correlación clínico-patológica. En la junta actual y la asociación en general quiere que todos los asociados se sientan partícipes. Si alguien tiene algún caso clínico que quiera comentar, socializar, discutir, este va a ser el espacio para que nos encontremos. De tal manera que no es un espacio que está restringido. Este mes tiene una agenda, y la primera fecha del mes que viene tiene otra, pero ya planeada, pues, pero eso se hace solo por planificación, pero cualquiera que quiera participar tiene la opción solo con que contacte al doctor Restrepo, a Graciela o a cualquiera de nosotros y se comenta y se programa. A todos los que se conectaron, mil gracias y esperamos vernos el 15 de marzo nuevamente. Muy buenas noches. Chao. Hasta luego. Buenas noches y gracias. Muchas gracias a todos.